Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una enseñanza más en Familia con el Eterno. Les habla Ricardo Riveros y hoy estamos a día Shabbat 25 de octubre del año 2025 y corresponde en el calendario de Hillel II al día 3 del mes de Hesban. 3 del mes de Hesban o el mes octavo del año 5786. Mes octavo 5786. Realmente aquí hay un pequeño enredo que tenemos que tener muy claro, porque realmente este es el segundo mes del 5786, pero de acuerdo con el calendario religioso es el mes octavo, ¿ya? Qué casualidad que este mes se llame octubre, ¿ya? Mes octavo. Para esta semana tenemos una porción que es demasiado profética, demasiado mesiánica, al punto que el maestro Yeshua la involucró en el famoso pasaje de Mateo 24 llamado el sermón profético. Y pues él hizo alusión a Noé. Es bien importante estudiar el texto de esta porción, porque nos habla de un estado de conciencia de la época bastante difícil. Las personas estaban absortas en sus deberes, en sus compromisos, y habían descuidado por completo su relación con su creador. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, es más que una historia bonita con cartilla para colorear el leoncito y el elefantito y el arco iris, más que eso, es una historia que nos trae a reflexionar. Y es lo que queremos enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a tener esa vivencia con nuestra esposa, a transmitirlo a las personas en el mayor número posible que podamos transmitirlo, sin contaminación, y lo que realmente nos trae esta enseñanza. Y es el propósito mío, el propósito de mi familia, que usted se siente a la mesa con nosotros de una manera virtual y que usted pueda recibir estos rayos de luz que por más de 40 años yo he estudiado y he escuchado muchas enseñanzas y muchas versiones de lo que significa esta porción, pero con mucha más fuerza en los últimos 4 años he aprendido lecciones invaluables, ¿ya? Quisiera hacer un pequeño paréntesis con respecto a la enseñanza de la semana anterior. Como yo les dije en un principio, pues mi intención nunca ha sido enseñar cosas de mi propia cosecha y transmitir cosas que no estén respaldadas por las Sagradas Escrituras. La semana pasada les hice una reflexión basada en el tema astrológico y de pronto tuvo muchas reacciones encontradas, porque como yo se los dije desde antes de comenzar, hay demasiados tabúes respecto al tema astrológico, y la única reflexión que yo puedo dejarles es: todo lo hizo el Eterno y todo lo hizo bueno. Si usted hoy cree en Jesús o en Yeshua, como usted lo llame, el Mesías que se ha enseñado a la humanidad, siempre recuerde que ese Mesías fue reconocido y ha sido enseñado porque llegaron unos reyes que estudiaban las estrellas y mencionaron que habían visto su estrella. Es decir, que habían visto una señal en los cielos de que ya se iba a manifestar este hombre que iba a ser el que cambiaría el destino de toda la humanidad. En algún momento, igual, de pronto, digamos que a destiempo, en algún momento voy a subir la lectura de la porción Bereshit, Génesis, simplemente como para que la tengamos allí, pero será la lectura, porque si fuera por enseñanzas, les digo, hay sabios, hay estudiosos, talmidim, estudiosos judíos, que hoy en día se dedican a estudiar la primera palabra de esta porción. Es decir, llevan años estudiando la palabra Bereshit. Entonces yo decirle, le voy a dar una enseñanza supremamente completa en un video de 1 hora, pues no es cierto. Podemos hacer la lectura. Hoy voy a estar un poquito más pegado del texto, sin embargo vamos a tener una enseñanza o varios tópicos en la enseñanza que son fundamentales cuando estudiamos Noah.
Este ya es el preámbulo del estudio de el personaje después de Yeshua, el personaje por excelencia que yo le recomiendo a las personas que lo estudien. Este es el preámbulo, porque vamos a cerrar en esta parashá con la Torre de Babel. Este es el preámbulo de la llegada de ese hombre maravilloso que es el padre de la fe, es Abraham. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso en el que se desarrolla Noé, su entorno social, su entorno cultural. El título que le hemos dado a esta enseñanza, como usted pudo observarlo, es varón justo en su generación. Varón justo en su generación, hombre justo en su generación. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos con la lectura. Primero que todo voy a hacer mención de un texto que usted lo puede encontrar en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en los versos 37 a 39. Y dice lo siguiente: porque como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Teniendo en cuenta este texto, vamos a dar inicio a la lectura de la porción de Noaj. ¿Cuál es la cita? Esta cita es Mateo capítulo 24, versos 37 a la 39. Versos 37 a 39. Este Mateo 24 es conocido como el sermón profético, así lo titularon los traductores de los textos arameos de la época, y lo llaman así, el título es el sermón profético. Bueno, ¿en dónde encontramos la parashá Noaj? Por de pronto hay, no sabemos, de pronto hay quien no conozca en dónde tenemos la parashá Noaj. Esta parashá se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 9, hasta el 11:32. Vamos desde Noaj, desde que comienza el relato de este personaje, vamos hasta la construcción de la Torre de Babel. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar ese segmento de la historia narrada por Moisés en el libro del Génesis. Dice así: estos son los descendientes de Noaj. Noaj era hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noaj se conducía con el Eterno. Y ya vemos que este hombre se conducía como se conducía Enoc. Porque dice, y caminó Enoc con el Eterno, y un día el Eterno se lo llevó. Aquí dice, Noaj se conducía con el Eterno. Pero entonces, piense usted un poquito, si Noaj era un varón justo entre sus contemporáneos, y dice que Noaj se conducía con el Eterno, ¿por qué el Eterno no se lo llevó? ¿Por qué el Eterno no se lo llevó? La clave está en la línea anterior. Noaj era un varón justo, dice aquí, virtuoso y perfecto, entre sus contemporáneos. Es decir, la caída de la humanidad venía así, en descenso. Noaj muy probablemente era un hombre muy, muy especial. Sin embargo, su nivel de santidad era mucho menor al de Enoc. Podríamos creer eso, podríamos analizar eso. ¿Ok? Sigamos adelante. Dice aquí, Noaj tuvo 3 hijos: Shem, Ham y Yefet. Shem, Ham y Yefet. Se corrompió la tierra ante el Eterno. La tierra se colmó de crimen. La tierra se colmó de crimen. Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta. Había corrupción en todos los campos y en todos los ámbitos había corrupción. De pronto yo creo que a usted le suena esto muy parecido a ciertas épocas que ha pasado la humanidad, ¿cierto? Estaba corrupta porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Todo ser. Es decir, aquí pasaba una situación compleja. Porque cuando se habla de todo ser, eso incluye animales, inclusive incluye plantas. Todo ser.
¿Qué estaría pasando en esa época para que esté escrito esta información? ¿Qué estaría pasando? ¿Estaban manipulando tal vez la parte genética? Sí, posiblemente. Es probable. El mundo no empezó, como enseñan en unas religiones, el mundo no empezó hace 6.000 años. El mundo no empezó hace 6.000 años. La arqueología ya está dando fe de que hay hallazgos de tecnologías desconocidas. ¿Ya? Las mismas pirámides son un testimonio de esas tecnologías. Al parecer ya se manejaba la energía solar de una manera impresionante. Pero todavía no tenemos toda la información, todavía nos faltan fichas de ese rompecabezas. Sí, hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos. Entonces, aquí vemos que la humanidad, todos los seres, dice aquí, todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Dicen los sabios del pueblo de Israel que si hay algo que el Eterno no va a permitir es que el humano destruya su creación. El Eterno interviene en el momento que ve que el humano quiere destruir su creación. Y aquí, esta porción nos muestra una intervención de parte del Eterno. El Eterno le dijo a Noaj: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen a causa de ellos. Mira, voy a destruirlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de conífera. Haz compartimientos en el arca y revístela por dentro y por fuera con brea. La vas a hacer así, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Le vas a hacer al arca una fuente de iluminación. Acaba a una amá de arriba. La puerta del arca la pondrás en su costado. La harás de planta baja, segundo y tercer piso. Mira, voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir de debajo del cielo todo ser que tiene en sí aliento de vida. Todo lo que está en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo viviente, de todo lo viviente, de todo lo viviente, de todo ser, vas a introducir en el arca 2 de cada clase para conservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De cada especie particular de seres voladores, de cada especie particular de animales, de cada especie particular de los que se arrastran de la tierra, irán contigo 2 de cada uno para conservarles la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo. Será el alimento para ti y para ellos. Noaj hizo tal como el Eterno le ordenara. Él lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? Como el Eterno le ordena. Como el Eterno le ordena. De acuerdo al manual. De acuerdo como le dijo el Eterno que lo hiciera, así lo hizo. Mejor dicho, obediente. Aquí tenemos la ley de obedecer. Para uno aprender a mandar, ¿qué tiene que aprender? Primero aprende a obedecer. Primero debe aprender a obedecer. Dijo el Eterno a Noaj: entra tú y toda tu casa al arca, pues a ti te he visto virtuoso ante mí en esta generación. Repite otra vez, en esta generación. Eres menos malo, por decirlo así. Por decirlo de alguna manera. Era el rescatable de esa generación. Era el rescatable. Y era el único. ¿Ok? De todos los animales puros, vas a tomar 7 y 7, macho y hembra. De los animales que no son puros, 2, macho con su hembra. Asimismo de las aves, 7 y 7, macho y hembra, para conservar su especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque en otros 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y borraré toda existencia que he hecho sobre la superficie de la tierra. Noaj hizo todo tal como le ordenara el Eterno. ¿Cuántas veces? Noaj hizo todo tal como le ordenara el Eterno. Noaj tenía en ese momento 600 años cuando fue el diluvio de agua sobre la tierra. Entró Noaj al arca y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales puros y de los animales que no son puros, de los que vuelan y de todos los animales rastreros, de 2 en 2 fueron hacia Noaj al arca,
macho y hembra, tal como le había ordenado Elohim a Noaj. Pasaron 7 días y las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra. A los 600 años de Noaj, a los 17 días del segundo mes, en ese mismo día, reventaron todas las fuentes de la gran profundidad y las compuertas diluvianas de los cielos se abrieron. Entonces llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En pleno día ingresó Noaj al arca con Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noaj, y con ellos la esposa de Noaj y las 3 esposas de sus hijos. Ellos, con toda especie particular de fiera, toda especie particular de bestia, toda especie particular de animal rastrero y toda especie de ave y todo ser volador con cualquier tipo de alas. De todo ser que tiene en sí aliento de vida fueron hacia Noaj en el arca de 2 en 2. Todos los que fueron macho y hembra, de todo ser fueron, tal como había ordenado Elohim. Entonces el Eterno le cerró la puerta. Hubo un diluvio durante 40 días sobre la tierra. Las aguas subieron y levantaron el arca que se elevó sobre la tierra. Las aguas brotaban y se incrementaban mucho sobre la tierra. El arca se desplazaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas brotaban tanto sobre la tierra que todas las altas montañas bajo el cielo quedaron cubiertas. Las aguas alcanzaron una altura de 15 amá por encima de las montañas. Y las montañas fueron cubiertas, expiró todo ser que se movía sobre la tierra, seres voladores, animales de ganado, bestias silvestres y todo ser que se arrastra sobre la tierra, así como toda la humanidad. Todo ser que tenía en sus narices el aliento de espíritu de vida. Todo ser viviente que estaba en tierra seca murió. El diluvio borró toda sustancia viviente de sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el ser que se arrastra y hasta la criatura que vuela por el cielo. Fueron borrados de la tierra. Solo Noaj y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Las aguas brotaron sobre la tierra 150 días. 5 meses. 5 meses venía agua del cielo, lluvia del cielo, y salía agua de entre la tierra. Dice que las fuentes de los abismos fueron abiertas, ¿no? ¿Qué subrayamos de esta lectura que se hizo? Que Noaj sube al arca a los seres vivos que tienen aliento de vida, los que el Eterno le ordenó, de los puros 7 y 7 y de los impuros 1 y 1. Relacionen esto con el pasaje en donde al apóstol Kefa, Pedro, en un sueño el Eterno le abre un lienzo y le muestra todo tipo de animales puros e impuros y le dice mata y come. Relacionen ese pasaje con esto para que usted entienda qué hay detrás de esta enseñanza. Usted debe entender que la oportunidad que el Eterno le dio a Noaj también era para salvar a su creación completa. La redención y la salvación no es para un grupo específico de personas. O sea que usted no tiene que ir a hacer conversión en ninguna nación, ni en ninguna nacionalidad, ni en ninguna religión. Usted no necesita hacer eso. Usted lo que necesita es acercarse al Eterno. Usted lo que necesita es honrar al Eterno en toda su sustancia. Porque hasta donde yo veo, el Eterno cuando se le aparece o le habla a Noaj, no le dice, muéstreme su pasaporte. Ni tampoco le dice, oiga viejo, ¿usted dónde nació? Tampoco le pregunta, ¿usted de quién es hijo? Y tampoco le preguntó, ¿usted qué religión practica? ¿Se acuerdan de Jeremías 9:24? Sí. ¿Cómo comienza el texto de esta paracha? Si quieres gloriarte de él. No, el de esta paracha. Ah, Noaj, varón virtuoso ante los ojos. ante los ojos del Eterno en medio de su generación. ¿Qué dice Jeremías 9:24? Ahora sí, el que quiera gloriarse. Es el gloria de que me conoce. Ajá. Que yo hago misericordia, Para tener misericordia. justicia y juicio, porque esas cosas amo. Entonces, téngalo en cuenta que a Noaj se le encomendó, por ser el virtuoso, no el más, el virtuoso en esa generación, se le encomendó resguardar parte de esa creación para que no fuera extinta. Hace unos días les mencionaba yo, diluvio universal o gran inundación. Esa es una pregunta bien interesante que valdría la pena
hacer una tertulia, porque pues de los descendientes de Noé, en ninguno de los 3 descendientes de Noé, genéticamente, por genealogías mejor dicho, en ninguno de ellos podemos involucrar a los nativos americanos, las tribus que fueron encontradas aquí en la época del descubrimiento y la conquista, mejor conocida, o yo la llamaría mejor, el descubrimiento y la invasión. La invasión de América en los años 1500. Por esa razón, usted es bueno que reflexione, bueno, ¿fue un diluvio universal o fue una gran inundación del mundo conocido por Noé? ¿Ya? ¿Será que Noé llevó dentro del arca osos polares? ¿Será que Noé llevó en el arca canguros? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Y podríamos tomarla como base de una tertulia para entender la enseñanza que está detrás de este relato de la gran inundación. Yo me voy por la línea de que fue una gran inundación y no como nos lo han transmitido el diluvio universal, el Maúl. Elohim se acordó de Noah, o sea que le había olvidado. ¿Será que es eso lo que quiere decir? Elohim se acordó de Noah, de todo animal y de toda bestia que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y se calmaron las aguas. Paremos en este verso 1. Elohim se acordó de Noah y se acordó de los animalitos. Para que usted no piense que porque es un gato, o porque es un ratoncito, o porque es una lagartija, Dios no se acuerda. Él se acuerda en detalle de todo lo creado. De todo animal y de toda bestia que estaban con él en el arca, e hizo pasar él un viento sobre la tierra y se calmaron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Entonces cesó la lluvia del cielo. Las aguas se dieron sobre la tierra, retirándose continuamente. Las aguas disminuyeron al cabo de 150 días. A los 17 días del 7º mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Aquí, obviamente, y les hago unas comillas, aquí vemos la mano de un escriba. Y les aseguro que ese escriba no era Moisés. Porque Moisés no tiene registro en toda la vida de haber ido a Turquía. El monte Ararat queda en Turquía. Entonces allí, en esta traducción, hay metida la mano de un escriba. Así es que más o menos logramos entender de dónde provienen las versiones y qué puede estar en el texto original y qué puede estar agregado en el texto original. No que sea malo, no que sea malo. En la mayoría de los casos simplemente el escriba añade la información, ¿ok? Y dice que que el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se vieron las cumbres de las montañas. Al cabo de 40 días, Noah abrió la ventana del arca que había hecho y envió el cuervo, que salió y volvió hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Envió también a la paloma para evaluar si habían decrecido las aguas de sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró descanso para sus patas, por lo que retornó hacia él, al arca, pues las aguas cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces estiró su mano, la tomó y la introdujo consigo en el arca. Esperó otros 7 días, otro ciclo de 7 días, y volvió a enviar a la paloma desde el arca. La paloma retornó hacia él al atardecer y resulta que desgarró una hoja de olivo en su pico. Así supo Noah que habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, que ya no retornó más hacia él. En el año 601 de la vida de Noah, en el primer mes, el primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noah retiró la cubierta del arca, miró y resulta que se secó la superficie de la tierra. A los 27 días del segundo mes, la tierra quedó seca. Elohim le habló a Noah diciéndole: sal del arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Haz salir contigo todas las criaturas vivientes de todo ser, los seres voladores, animales y todo lo que anda arrastrándose sobre la tierra, que se reproduzcan abundantemente en la tierra, que procreen y se multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noah, y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Todo ser viviente, todo ser que anda arrastrándose, todo ser volador, y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca de acuerdo a sus especies.
Noah erigió un altar al Eterno y tomó de todo animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrenda sobre el altar. Sintió el Eterno el aroma placentero. Y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todo ser viviente como hice. Mientras perdure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Elohim bendijo a Noaj y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y colmen la tierra. Ustedes inspirarán temor y miedo a todos los animales de la tierra, las aves del cielo, todos los que andan arrastrándose por el suelo y los peces del mar. Todos son entregados en mano de ustedes. Toda criatura que se mueve y vive será para ustedes como alimento. Toda criatura que se mueve y vive será para ustedes como alimento. Así como los vegetales, ahora les autorizo todo. Todo es autorizado. Entonces, aquí vemos que para Noé hay una dieta diferente a la que fue establecida para los hijos de Israel. Hay un pacto con Noé y hay un pacto con Israel. Si usted no nació ni tiene costumbres hebreas, costumbres judías, a usted no se le va a demandar. A usted no se le va a demandar la alimentación kosher. Pero sí hay unas leyes que se le entregaron a Noé. Entre esas leyes está la prohibición de comer sangre. Usted no debe, así usted no sea judío, usted no debe comer sangre, ni comer partes de un animal vivo. Es vergonzoso ver cómo hay personas que cogen los animalitos acuáticos vivos y los meten en agua hirviendo. Terrible. Eso es terrible. No vaya a caer usted en eso. Mucho cuidado. Pero la carne con su sangre de vida no deben ingerir. No obstante, de la sangre de sus propias almas pediré cuenta. Pediré cuenta de todo animal. Y de mano del hombre, de un hombre respecto de su hermano, pediré cuenta de toda vida humana. El que derrame la sangre del hombre debe morir a manos del hombre. Entonces aquí nos vamos a meter en el territorio de una enseñanza de la rama hasídica del pueblo de Israel que se llaman las 7 leyes universales. ¿Cierto? Ah, es que los mandamientos se los dieron fue a los judíos. Sí, claro, los mandamientos los dieron a los judíos. Pero a Noé también le dieron unas leyes. Sí. Y esas leyes tenemos que conocerlas para no transgredirlas. Porque por muy no judíos que seamos, el Eterno va a demandar de nosotros el cumplimiento de esas leyes. ¿Ok? Pues a la imagen del Eterno, Él hizo al hombre. En cuanto a ustedes, fructifiquen, multiplíquense, reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. Voy a hacer aquí una pausa y les voy a contar cuáles son esas 7 leyes. Primera prohibición de idolatría. Prohibición de la idolatría. Debe creerse en un solo Dios y no dirigir la adoración a ídolos o seres creados. ¿En dónde está eso? ¿Cuál es la base? El pacto se establece con el único Dios. La historia de la gran inundación misma es un juicio contra una generación que corrompió su camino y, según la tradición, se entregó a los ídolos. Así que la adoración al único Dios está implícita en todo el relato. Fue el único Dios el que habló con Noé y lo salvó del diluvio. Número 2. Prohibición de blasfemar. Prohibición de blasfemar. No maldecir el nombre del Eterno. ¿Qué es no blasfemar? No maldecir el nombre del Eterno. ¿Y en dónde está eso? Yo no lo leí ahora, ¿cierto? Yo no leyó eso que no hay que maldecir. La base de la parachá, el respeto a la autoridad y la santidad del Eterno, es inherente a la relación que se establece en el pacto. Blasfemar es una rebelión directa contra la fuente de toda moralidad. Es decir, si repetimos 3 veces y Noé hizo todo conforme se lo ordenó el Eterno, ahí está implícito que Noé nunca entró en rebelión contra el Eterno, como si lo estaba la humanidad.
Prohibición del asesinato. ¿Será que se prohibió el asesinato? Está directamente relatado en la última partecita que leímos. No tomar la vida de un ser humano inocente. No tomar la vida de un ser humano inocente. Génesis 9, verso 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, Él hizo al hombre. El que asesina a un inocente debe ser matado. Entonces hay diferencia entre asesinar y matar. Hay diferencia entre asesinar al inocente y demandar la sangre de ese inocente del que la derramó. Eso quedó establecido. Prohibido el asesinato. Vamos por la cuarta. Prohibición de relaciones inmorales. Abstenerse de actos sexuales considerados inmorales como el adulterio, el incesto, la bestialidad y las relaciones homosexuales está establecido en esta porción. ¿Por qué está establecido? ¿Qué les dijo el Eterno cuando salieron del arca? Fructificad y multiplicaos. Mejor dicho, usen su sexualidad para lo que fue creada. No la perviertan. No perviertan su sexualidad. ¿Ok? Para lo que fue creada. El mandato de ser fecundos y multiplicarse, escrito en Génesis 9, versos 1 al 7, implica un marco de relaciones familiares estable y santa. La corrupción de la generación del diluvio, según los sabios, incluyó actos de inmoralidad sexual, y no solo de homosexualidad, sino de zoofilia. Sexo con las bestias. Prohibición del robo, la número 5. No tomar lo que legítimamente le pertenece a otro. No tomar lo que legítimamente le pertenece a otro. Usted se preguntará, ¿por qué el mundo hoy está como está? ¿Cierto? ¿Por qué el mundo? Ay, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta tragedia? Tanta inundación. El año pasado nos cansamos de ver incendio tras incendio en los Estados Unidos. Terremotos en Turquía, terremotos en otro lugar, no me acuerdo en dónde. Tantas cosas, tantas guerras, tantas masacres, tantos homicidios. Y nos preguntamos, ay, ¿y por qué? Este es uno de los preceptos más quebrantados por la mayoría de la humanidad. No tomar lo que legítimamente le pertenece a otro. Y lo que más vemos hoy en día es cómo hay una indulgencia terrible con aquellos que se han robado las tierras de otros. Sí. La generación del diluvio fue juzgada también por violencia y por robo. Por violencia y por robo. El robo es una violación del orden social y de los derechos de propiedad que el Eterno otorga. Violencia y robo. Esos son los dos platos que están a la orden del día hoy, no aquí en Colombia, en el mundo entero, desde el polo norte hasta el polo sur, en todos los territorios. Hay excepciones, pero lo que está a la orden del día es la violencia y el robo. Con la venia y con el aplauso de muchos gobiernos. Yo le colaboro. Y aquí no vengo a hablar de nada de política, pero solamente usted analice qué dice la Escritura de por qué sucedió la gran inundación. ¿Cuál era el estado de la humanidad? Y entonces relaciónelo con el texto con el que abrí esta enseñanza. Y será como en los días de Noé. El texto que les leí en Mateo. Y será como en los días de Noé. Número 6. Prohibición de comer un miembro de un animal que esté vivo. No consumir carne o un miembro arrancado de un animal mientras aún esté con vida. Eso está en Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Esta ley única establece un estándar básico de compasión hacia la creación animal. Aunque se permite comer animales, debe hacerse con un reconocimiento de la vida y de una manera que cause el menor sufrimiento posible. Es decir, mediante una técnica de sacrificio sin violencia, sin causar dolor y sufrimiento. Y eso tiene muchas implicaciones científicas. Todo lo que un ser vivo arroja cuando siente pánico, cuando siente sufrimiento, y eso lo arroja a la carne, que es lo que usted se come. Y eso cuando usted se lo come le pasa a usted, y eso es veneno.
Y número 7, la obligación de establecer un sistema legal, establecer cortes de justicia. La obligación de establecer un sistema legal y judicial para hacer cumplir las otras 6 leyes. ¿Y en dónde encontramos esto? El verso que dice, por el hombre su sangre será derramada. Implica un proceso legal llevado a cabo por la sociedad, por el hombre. Cuando una persona derrame sangre inocente, ese hombre debe ser muerto por los hombres. No solo por la venganza personal, es el mandato de crear una sociedad basada en la ley y el orden para no volver al caos y la violencia que provocaron el diluvio. Entonces, espero que le haya quedado claro de dónde sale la enseñanza de los jasídicos de que hay 7 leyes universales que todo ser humano debe cumplir. ¿Ya? Eso es bien importante en esta porción de las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar con la lectura. El Eterno les habló a Noa y a sus hijos con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia y con toda alma viviente que está con ustedes, seres voladores, animales y toda bestia de la tierra junto con ustedes, todos los que salieron del arca, incluyendo todo animal de la tierra, confirmaré mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminado todo ser con aguas del diluvio, ni nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Dijo el Eterno. Esta es la señal del pacto que establezco entre ustedes y yo, y entre toda alma viviente que está con ustedes. Para todas las generaciones, he establecido mi arco en las nubes. Será la señal del pacto entre la tierra y yo. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes. Así recordaré mi pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser. Nunca más las aguas serán diluvio para destruir todo ser. El arco estará en la nube y yo lo veré, para recordar el pacto eterno entre el Eterno y todo ser viviente en toda carne que haya sobre la tierra. Dijo el Eterno a Noaj, esta es la señal del pacto que he establecido entre todo ser que está sobre la tierra y conmigo. En la 6ª aliyá, los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Ham y Yafet. Ham fue padre de Kenaán. Estos 3 fueron los hijos de Noaj, y a partir de ellos se repobló toda la tierra. Noaj comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y se desnudó en su tienda. Ham, padre de Kenaán, vio la desnudez de su padre y les contó a sus 2 hermanos. Tomó Shem el manto con Yafet y lo pusieron sobre sus hombros, y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre, y con sus rostros dados vuelta, evitaron ver la desnudez de su padre. Cuando Noah despertó de su embriaguez, que le produjo su vino, se enteró lo que había hecho con él su hijo pequeño. Y dijo, maldito sea Kenaán, sirviente de sirvientes será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Eterno, el Dios de Shem. Kenaán será sirviente de ellos. Que Elohim expanda a Yafet y que él resida en las tiendas de Shem. Y Kenaán será sirviente de ellos. Después del diluvio, Noah vivió 350 años. En total, Noah vivió 950 años y falleció. Después de este relato, encontramos entonces una genealogía. Esta genealogía es demasiado rica, porque te da la señal de los orígenes de muchas cosas, de un linaje de un nivel espiritual demasiado elevado, y te da también un linaje de un nivel espiritual muy decaído. ¿Ok? Pero en medio de estos 2 linajes hay uniones, hay mezclas. Y es interesante ver cómo el linaje santo y elevado se mezcla con el linaje impuro. Vamos a darle una lectura. Estas son las generaciones de los hijos de Noah: Shem, Ham y Yafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio. Y los hijos de Yafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meshech y Tiras. Los hijos de Gomer: Ashkenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Yaván:
Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. De esos fueron divididos los pueblos aislados en sus tierras, cada uno con su propia lengua, con sus clanes, con sus naciones. Los hijos de Ham, Cus, Misraim, Put y Kenaán. Los hijos de Cus, Seba, Havila, Saptá, Ramá y Saptejá. Y los hijos de Ramá, Sheba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod, El siguiente personaje. el primer hombre más poderoso del mundo. El primer hombre más rico del mundo. Que fue el primero en acumular poder en la tierra. Era poderoso cazador contra el Eterno. Era poderoso cazador. Hay una enseñanza completa en poderoso cazador. Era un tipo que tenía una lengua, como decía mi abuelita, el tipo barría los infiernos con esa lengua. Convencía a todo el mundo. Era el ser más enredador, al punto de poner a trabajar a la gente gratis para él. Esclavizaba a la gente, pero era por voluntad propia. Y eso pasa hoy en día. Hay hombres tan poderosos con su lengua que ponen a la gente a hacer lo que ellos digan. Y aunque esté mal hecho, creen que están haciendo bien. Piensen en eso. El tipo era poderoso cazador. Y no es que fuera diestro con las flechas. Sí, también lo era. Pero el texto no se refiere tanto a eso. Dice, poderoso cazador contra el Eterno. Estaba en rebelión contra el Eterno. Durísimo. ¿Por qué el relato no dice simplemente, era un buen cazador? El tipo era diestro con el arco y la flecha. O era diestro con la lanza. O sabía hacer trampas para animales. No, dice, era poderoso cazador contra el Eterno. Mejor dicho, la tenía armada contra el Eterno. Era un rebelde. Era un rebelde. Y yo por aquí todavía yo busco y yo no he visto al diablo por acá. Téngalo en cuenta. ¿Qué significa Satán? Rebelde. Contra el Eterno. Por eso suele decirse, es como Nimrod, poderoso cazador contra el Eterno. Ese era un dicho particular en esa época. Es poderoso cazador contra el Eterno. El comienzo de su reinado fue Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Shinar, próxima al Golfo Pérsico. Ashur abandonó esa tierra y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calaj y Resen, entre Nínive y Calaj. Esa es la gran ciudad. Misraim engendró a Ludim, Ananim, Lehabim, Naftujim, Patrusín, Caslujín, y de ellos derivaron los Filistín y los Caftorín. Kenaán engendró a su primogénito Sidón, a Het, al Jebusita, al Emorita, al Girgashita, al Jivita, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semarita, al Jaamatita. Y después las familias de los kenanitas se desarrollaron. El límite del kenanita se extendía desde Sidón hasta Gerar, hasta Gaza. Yo creo que ya más de uno sabe dónde queda Gaza, ¿cierto? Lo mencionaron los últimos 2 años. Hacia Sedom y hacia Sedom, Amorá, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasha. Esos son los hijos de Ham según sus familias y lenguas en sus tierras, en sus naciones. Aquí hay un título de propiedad. En sus naciones. Ya que la descendencia es muy importante para saber de dónde vienen todas esas naciones establecidas. Con sus terrenos entregados. También a Shem le nacieron hijos. Él fue el ancestro de todos los que habitaban en la otra orilla, hermano de Jafet el mayor. Los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mash. Arfaxad engendró a Shelach y Shelach engendró a Eber. Shelach engendró a Eber. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dispersada la tierra. Y el nombre de su hermano, Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, a Shelef, a Hatzarmavet, a Yarach,
a Adoram, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sheba, a Ofir, a Javilá y a Yobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Estaban establecidos desde Meshá hacia Shefar y el monte del oriente. Esos son los hijos de Shem, según sus familias, sus lenguas, en sus tierras, conforme a sus naciones. Esos son los clanes de los hijos de Noaj, según sus linajes por sus pueblos. De esos, los pueblos, y de esos surgieron todos los pueblos y fueron dispersados sobre la tierra después de la gran inundación. Eber es el abuelo de Abraham. Eber es el abuelo de Abraham. Eber es el abuelo de Abraham. A Eber, vamos a leer más adelante, a Eber le nace Tera. En las Biblias cristianas aparece como Taré. Tera, ¿Ok? de Abraham. El papá de Abraham. En esta última aliyá dice, toda la tierra tenía una misma lengua. Se hablaba el mismo idioma en todo el mundo. Una lengua semítica. Toda la tierra hablaba la misma lengua. Entonces, ¿por qué aquí en América resultaron hablando la lengua maya, la lengua azteca? ¿Se ha preguntado eso? Es porque pobladores de aquí no de allá. Ellos están hablando de la tierra conocida por ellos. Correcto. Hay cosas que a usted la Sagrada Biblia que conocemos, la Biblia católica cristiana, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y tiene 26 libros en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. Hay cosas que no se explican allí. Por eso nunca podré ser partidario ni respaldar lo que enseñan ciertas iglesias basados en el señor Martín Lutero, en donde le dice a la gente, cuando le hablen algo, solamente pida que le exija que le digan la Biblia y la Biblia sola. No. La Biblia fue armada por un grupo de hombres que establecieron un canon. Porque en esa época no había la facilidad de tener una aplicación en la que hubiera más de 500 o 600 libros. Hoy en día, en su celular, por muy baja que sea la gama que tenga, usted puede almacenar 20.000 libros sin ningún problema. En esa época, un grupo de hombres dijeron, bueno, ¿qué es lo más representativo nuestro para armar un texto? Y un grupo de hombres se reunieron y construyeron lo que se conoció en su momento como el canon de Palestina o el canon palestinense. Ese canon palestinense es el que tiene los 39 libros de la Taná judía. Ese es el canon que los contiene, el canon palestinense. ¿Ok? Posteriormente surgieron otros cánones en donde incluyeron y después excluyeron. Entonces, por eso usted hoy en día descarga la aplicación de la Biblia y usted puede ver en versión en español, casi 25 versiones. Unas incluyen unos libros, otras no. Y también este grupo de personas que establecieron estas cosas prohibieron la lectura de ciertos libros. ¿Ya? Prohibieron la lectura de ciertos libros. ¿Por qué la prohibieron? ¿Por qué prohibirle? Miren, en este momento hay un país del mundo en el que se prohibió la lectura y la venta de los libros de un escritor colombiano. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué hay en esos libros que no quieren que la gente los lea? Dejo la pregunta abierta si usted quiere hacer comentarios o simplemente quiere analizar la situación. Seguimos adelante, capítulo 11. Toda la tierra tenía una misma lengua y vocablos unificados. Cuando emigraron desde Oriente, encontraron un valle en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Se dijeron entre sí, vamos, hagamos ladrillos y horneémoslos al fuego. El ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de revoque. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos famosos. Hagámonos famosos, para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Nimrod, experto cazador contra el Eterno. ¿Cuál fue la orden del Eterno? Fructifiquen y multipliquen. Y llenen la tierra. Ábranse, llenen la tierra. Aquí dice, no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Rebelión. El Eterno descendió para ver la ciudad y para ver la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Eterno, mira, un pueblo unificado con una única lengua para todos, y esto es lo primero que han hecho.
Ya nada les va a ser impedido de todo lo que planeen hacer. Ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Y así, el Eterno los dispersó. Ay, o sea que no le gustó que dijeran que no se dispersaban. Y así, el Eterno los obligó a dispersarse. ¿Se da cuenta que sí era una rebelión decir hagamos una ciudad para que no nos dispersemos? El Eterno les confundió sus lenguas para que no se entendieran y tuvieran que dispersarse. Y así el Eterno los dispersó de allí sobre la superficie de toda la tierra y cesaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Eterno sobre la superficie de la tierra. Estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después de haber engendrado a Arfaxad, Shem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Shelah. Después de haber engendrado a Shelah, Arfaxad vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Shelah tenía 30 años cuando engendró a Eber. Después de haber engendrado a Eber, Shelah vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg. Después de haber engendrado a Peleg, Eber vivió 400 años y engendró hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reú. Después de haber engendrado a Reú, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando engendró a Serug. Después de haber engendrado a Serug, Reú vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor. Después de haber engendrado a Nahor, Serug vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Terah. Terah es linaje de Eber. No era el abuelo, era el tatarabuelo. Después de haber engendrado a Terah, Nahor vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Terah tenía 70 años cuando engendró a Abram, a Nahor y a Harán, 3 hermanitos. Y Harán engendró a Lot. O sea que Lot era sobrino de Abram. Harán murió en vida de su padre Terah, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Estos muchachos eran de Babilonia, nacidos en Babilonia. Y ese es un dato importante. En Ur nacieron. Abram y Nahor se casaron. El nombre de la esposa de Abram fue Sarai y el nombre de la esposa de Nahor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Sarai era estéril, no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abram y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de Caldea para ir a la tierra de Canaán. Y al llegar a Harán se asentaron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Hasta aquí llega la lectura de la porción de esta semana, de la porción de Noaj. Son muchísimas las enseñanzas que podríamos obtener de ellas, pero fundamentalmente usted debe entender la situación en que estaba la humanidad en esos momentos del diluvio y traerla a nuestros días para que pueda entender el mensaje. Porque el maestro, cuando habló del retorno y el establecimiento del reino, porque él les anunció a los discípulos que iba a establecer un reino, que iba a irse y que iba a volver, él les habló, y será como en los días de Noaj. Estamos viendo violencia y hurto por todo el mundo con el aplauso de muchos gobiernos. Estamos viendo injusticias aplaudidas por los jueces. Estamos viendo una cantidad de perversión a manos llenas. Y lo único que nos queda no es echarle la culpa al gobierno. Lo único que nos queda es retornar al Eterno, retornar a Dios, retornar a las buenas costumbres y dejar la rebelión con el Eterno, contra el Eterno. Dejar esa rebelión, acogernos al mandato del Eterno y clamar su misericordia para que la corrupción sea exterminada por completo de la faz de la tierra y que no tengamos que ver muerte por eso. Que el Eterno nos preserve y nos resguarde. Esa es la enseñanza que usted debe tener. Enséñele a sus hijos rectitud, buenas costumbres, honestidad, respeto, empatía, solidaridad. ¿Qué dices? Tolerancia. Es algo que no se ve hoy en día. Hoy en día se están matando por una mirada. Te miro feo, y me atravesó el carro.
Hoy en día, usted comete un error y le está costando una lesión de días en una clínica porque se equivocó. Hoy en día, uno hace cualquier observación a una persona en la calle y le dicen, no sea sapo, en vez de dar las gracias. Enséñele usted en su casa a sus hijos a cambiar esto. No salga usted a la calle a querer cambiar a un desconocido porque le van a decir, no sea sapo. Si una persona busca consejo en usted, déselo, pero dele un buen consejo, no le dé un consejo de guerra, no le dé un consejo de agresión. Por eso cuando usted quiere dar un consejo, tiene que primero prepararse a los pies del Eterno para poder aconsejar para vida, para salvación, para redención. Recuerde lo que yo le estoy diciendo, las máximas que yo tengo. No es la elección de un gobernante la que nos va a cambiar. No está en un gobernante por buena persona que sea. El cambio está si usted se reúne en familia con el Eterno. El cambio está ahí, que usted esté permanentemente conectado enseñándole a sus hijos la palabra del Eterno, las ordenanzas del Eterno, el valorar hasta el más pequeño de los seres de la naturaleza. A quitar de sus hijos el espíritu de rebelión. Recuerden lo que dice al principio de la parashá, porque yo sé que el hombre tiene desde su juventud la inclinación a la maldad. Le doy un consejo. Reúnase con sus hijos cada día. Lean 2 o 3 o 5 salmos. Léales al menos de los 31 proverbios que existen en la Sagrada Biblia, léales al menos un proverbio al día. Tómelo por costumbre hasta que se los aprendan de memoria. Eso, les aseguro, va a cambiar la vida de sus hijos. Ese es el propósito de este canal. Que construyamos ladrillo a ladrillo, no una torre de Babel. Que construyamos ladrillo a ladrillo el templo que tanto estamos esperando. La habitación de la presencia divina. Aquí, en el corazón, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el planeta. Dejemos de ser agresivos, dejemos de ser xenófobos, dejemos de ser tacaños, dejemos de ser miserables, dejemos de humillar, dejemos de maltratar, cambiemos las palabras vulgares por palabras de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero que le sirva y que la pueda compartir. Esta semana, con la bendición del cielo, vamos a hacer la lectura y voy a grabarla, voy a subirla a redes sociales, la lectura de la porción Bereshit, para que la tengamos allí en el récord. Espero que este rato en familia con el Eterno haya sido de bendición para usted y que el Eterno le conceda un resto de Shabbat lleno de bendiciones y una nueva semana con mucho, mucho éxito. Abrazos y bendiciones para todos.